Libros recomendados. Sila, mi mejor amiga. Contacto en Jerusalén, de Fran García. Y La conspiración de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, de Alberto Canosa y Fran García. En Amazon. España está en shock porque no es normal lo que ha pasado, que hace un mes o 2 meses, en las elecciones que había habido, autonómicas, municipales, resulta que había ganado el Partido Popular claramente en todas las regiones y provincias, o en casi todas, de España. Y ahora resulta que de repente, pues resulta que no. Más eso de la remontada es una cosa artificial, no ha habido remontada de nada. Pedro Sánchez es un señor que no puede salir a la calle sin que le abucheen y sin que le insulten, y la gente no soporta ya a Pedro Sánchez, ya se le ve, se le ha calado. Parece un vendedor de lavadoras que te quiere engañar, y la gente no quiere y no aguanta ya a Pedro Sánchez, ni los propios socialistas. Le gustaría cambiar a otro candidato o candidata, que era lo que tenían que haber hecho en el Partido Socialista, relevar ese puesto y haber puesto a otra persona, Yolanda Díaz o otra persona. Entonces, esto de la remontada me parece muy artificial, porque no ha habido remontada de nada, no había movimiento en la calle de nada, no hubo los mítines del PSOE estaban vacíos en todas las ciudades, hubo alguno que sí hubo gente, pero en general no iba prácticamente nadie, estaban vacíos prácticamente, y curiosamente el partido de Vox era el que más llenaba las plazas y salió pues de los peor parados. Entonces es una remontada artificial que decían ellos, lo del Partido Socialista, porque no hubo remontada de nada. Entonces, pues que no cuadra, y ocurre una cosa, que con Pedro Sánchez, estando este hombre en el poder, siempre va a haber cosas raras y extrañas, como la cosa de Marruecos, que si las maletas en el aeropuerto, siempre va a haber cosas raras, dudas en las elecciones. Con Pedro Sánchez en el poder siempre va a haber cosas raras, misteriosas e inexplicables y dudosas. Así que, bueno, en mi opinión no me cuadran las elecciones y España está en shock, porque ya digo que no es normal que hace un mes o dos había ganado el Partido Popular ampliamente y ahora resulta que no, que cambian misteriosamente las tornas. Bueno, por otro lado, todos los que, y este es otro tema, pero todos los que han ido a votar en estas elecciones, pues han votado sí a la guerra, indirectamente, porque todos estos partidos principales que se presentan a las elecciones, como el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y otros, pues llevan su ideario, su programa. Pues el programa es el mismo a largo plazo, que es están a favor de mantener la moneda del euro, de la Unión Europea, cohesión con la Unión Europea, pertenencia, que la Unión Europea es quien nos ha arruinado, bueno, pertenencia a la OTAN, etcétera. Todos llevan el mismo programa, es decir, caminar España hacia el desastre, porque la Unión Europea, desde que entramos, pues es la que ha arruinado todos los sectores de nuestra economía y de nuestra sociedad. Ha arruinado la industria en España y en los demás países. La Unión Europea ha arruinado la ganadería en España, y es que lo vemos por las noticias, por los telediarios. Ha arruinado la Unión Europea también la agricultura, y así, sector por sector. Ahora se quiere arruinar las comunicaciones viales, las carreteras, poniendo peajes, y continuamente. Entonces, es preferible no recibir fondos de la Unión Europea y mantener las carreteras como están, sin peajes, porque eso es insoportable. Además, las colas que se crearían y los problemas, en fin, que es un chantaje. Te damos unos fondos a cambio de que pongas peaje, y así es todo dificultar la vida a los ciudadanos.
Entonces, la Unión Europea pues, ha sido una ruina para España y para los demás países. Y lo que decíamos es votar sí a la guerra, porque son partidos, todos estos, que están, pues también decíamos, a favor de la OTAN. Es decir, si estás a favor de la OTAN, estás comprometido con esa organización, que España no debería estar en la OTAN, porque siempre ha sido neutral, ni tampoco tener acuerdos, ni relaciones, ni alianzas ninguna con Rusia, ni con China, ni con los BRICS, ni con nadie, sino con la hispanidad. Es con quien España tiene que tener su reconstrucción y sus acuerdos genuinos, ¿no? Entonces, votar a estos partidos, dicen los vaticinios, esas profecías de estos místicos católicos, videntes, etcétera, que no son bíblicos, pero bueno, puede tener su importancia. Hablan de la proximidad de esta tercera guerra mundial, a la vuelta de la esquina. Algunos hablan a partir de octubre, de ese mes en adelante, a partir de ahí puede haber. Entonces, si tú has votado y estás de acuerdo con la OTAN y formas parte de esa alianza y votas a partidos que quieren estar en esa alianza atlántica, pues entonces estás comprometido de algún modo y estás ahí metido en esa tercera guerra mundial, si la hay, que ojalá que no la haya nunca, si Dios quiere, pero es la previsión que se espera, ¿no? Y bueno, entonces habría que votar a un partido que esté a favor de salir de la Unión Europea, de salir de la moneda del euro, crear nosotros los españoles nuestra propia moneda nacional y tener nuestra propia soberanía nacional. Salir de la Unión Europea, esos compromisos que luego se pueden tener acuerdos puntuales o bilaterales con la Unión Europea o con quien sea, pero son fuera de la Unión, que normalmente son más beneficiosos, pero sin que te comprometa siempre la soberanía ni las cuestiones fundamentales. Entonces hay que votar a un partido pues que defienda este tipo de cosas y salir de la OTAN, de la Alianza Atlántica, y sacar las bases norteamericanas fuera del territorio español. Entonces un partido que vote esa neutralidad y la reconstrucción con la hispanidad, con los países hermanos hispanoamericanos. Entonces es un proyecto para votar que sí vale la pena, pero si estás votando a partidos que están a favor de la Alianza Atlántica, de la OTAN, pues luego tienes que responsabilizarte si hay guerras, si hay una tercera guerra mundial contra Rusia o contra el Islam o China o lo que sea. Y entonces ya no puedes estar en posición de neutralidad ni reconstruir la hispanidad si estás en donde no tienes que estar. Por eso es que, como en lo principal no había afinidad, pues yo no he votado en estas elecciones porque no hay un partido que recoja la línea principal troncal que yo quiero y que yo defienda, ¿no? Por otro lado, es necesario defender aquí en España la reconstrucción de las regiones, es decir, se han destrozado regiones. Hay regiones en el mapa constitucional autonómico, que hay regiones que están bien, que conservan sus provincias, por ejemplo Galicia, Cataluña, Andalucía, muchas, Extremadura, pero hay otras regiones que están destrozadas. Por ejemplo, Castilla, es la región de Castilla, y no se puede poner Castilla-León o Castilla-La Mancha. Eso es una indignidad, y entonces son tres regiones distintas, es Castilla, León y La Mancha, son tres regiones distintas. León era un reino independiente que tenía las provincias León, Zamora y Salamanca, y Castilla siempre fue, bueno, también era el reino de Castilla y es una región propia. Entonces no se puede juntar, porque precisamente lo que se quiso en la Constitución masónica del 78 es seguir el patrón de destruir España, de seguir la leyenda negra anglosajona y europeísta de Bruselas y globalista, de la destrucción, del desmantelamiento del poder español, ¿no?, de España, y destruir la cuna de la hispanidad, que era Castilla, y por eso es que la han destrozado en 40 trozos
Entonces, constitucionalmente hay que devolver a las regiones pues cómo era su forma original. Región de Castilla, Región de León y Región de La Mancha. Son 3 regiones distintas e independientes. Y luego hay que sustituir el mapa autonómico, o sea, las comunidades autonómicas, que es una idiotez, que son disgregadoras, despilfarradoras, tienden hacia el separatismo, hacia el egoísmo territorial, y poner en su lugar las regiones, llamarlos regiones. Región de Castilla, región de Cataluña, región de Extremadura, las regiones, que son integradoras y fortalecen la unidad nacional del Reino de España.